Muy buenas noches, el saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Así está celebrando Nápoles el triunfo, ganaron los Scudetto, el famoso, en fin, la Liga, después de muchos años, ¿no? Después del periodo divino de Maradona, ahora pues regresa nuevamente la escuadra napolitana a esta gloria que en este caso están celebrando. De esa manera Nápoles gana, en este caso la Liga italiana. Bueno, en un día como hoy, Monsiváis estaría cumpliendo 85 años y mucha gente se pregunta qué pensaría aquel distinguidísimo intelectual, polemista agudo, un hombre con una gran capacidad, una capacidad penetrante, además un verbo absolutamente envidiable. ¿Qué diría de este país? ¿Qué diría de lo que en este caso está ocurriendo? Particularmente cuando uno de sus más cercanos, Jesús Ramírez Cuevas, lleva ni más ni menos que la comunicación del gobierno. Bueno, lo dejamos por supuesto en el plano hipotético. Morena empieza a resistirse a ir al debate del Estado de México. Ya salieron argumentos por parte de la candidata Delfina y del presidente de Morena, Mario Delgado, diciendo que no la trataron bien, que no se sintió en este caso respaldada por el formato y bueno, aquello que habían pactado, porque lo habían pactado, hace unos momentos platiqué con Pamela Cerdeira, aquello que habían pactado, pues dijeron, pues sí lo pacté, pero pues resulta que ahora decido que no. Y por tanto, pues está en veremos. Vamos en este caso en un momento más a ocuparnos de este tema, pero pues es probable que mañana nos anuncien que finalmente no va Morena al debate. La Suprema Corte de Justicia por unanimidad dice no tenemos por qué atender, como nos lo pidió el Ejecutivo, el tema del 18, todos estos asuntos que tienen que ver con la ley de comunicación aprobada en el sexenio anterior, de tal manera que se abocan a partir del lunes a discutir y a votar el famoso Plan B. Ricardo Monreal pues entona un ejercicio de humildad, de mea culpa, dice yo prefiero no ser nada, traicionar al presidente de la República. Yo recuerdo pues en varias entrevistas haber dicho estaré en la boleta, sea cual sea la situación. Prefiero ir por Morena, siempre lo dijo, pero pues si hace falta habría que ver otras opciones. Ahora pues se ve que ha tenido su camino de Damasco y dice prefiero no ser nada a traicionar al presidente de la República. Conmovedor. El presidente de la República hoy defiende a sus hijos, dice que no son corruptos, que los contratos sí son ciertos, estamos hablando de 100 millones en este caso, pero que no tiene que ver con sus hijos. Por supuesto se quejó de que periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hayan ido a la casa de otro de sus hijos, en este caso a preguntarle si vivía ahí, y bueno, pues el presidente dijo que lo están acosando. No se dijo quién era el propietario de la casa, que es el fondo del artículo, en este caso, o por qué vive el hijo ahí. Pero bueno, es parte del debate público que hoy el presidente de la República abordó con amplitud en una larga, muy larga conferencia matutina. Fíjense que el presidente también se quejó de que en los Estados Unidos nos están agarrando de piñata con el tema del fentanilo. Nucho Ordin, el famoso filósofo, será el premio Princesa de Asturias, un personaje importantísimo que tiene varios libros, ¿no?, sobre las bibliotecas fundamentales y todo aquello que hay que leer. Un hombre muy notable recibe este reconocimiento. La Universidad Nacional Autónoma de México recibe otro reconocimiento, no solamente está clasificada como una de las mejores del mundo, recibe en este caso la medalla de oro de la Universidad de Granada. Mañana, muy tempranito, el rector de la universidad va a recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Sevilla y el lunes, a partir del lunes en Valencia, copresidirá con la rectora de la Universidad de Valencia el instrumento de Universia. 700 universidades de Iberoamérica se reúnen en aquella ciudad española. Por cierto, estaremos transmitiendo desde aquel punto del planeta. Vamos a una breve pausa, regresamos. Seguimos con la información, hay muchísimos temas, en un momento más, bueno, pues veremos si hay reacciones ahora en el campo del Estado de México, más un campo político, ante esta determinación del Grupo de Morena de no ir al debate que iba a tener lugar en los próximos días allá precisamente en el Estado de México, un debate pues importante, en un mes aproximadamente, poquito menos de un mes ya estarán votando los ciudadanos de aquella entidad por
por su próxima gobernadora. Y bueno, le informaba que la Suprema Corte de Justicia determinó por unanimidad que no es factible atender la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal respecto, como le informábamos el día de ayer, de que atendieran este tema de la ley Mordaza, la llamada ley Mordaza, antes de atender el tema del Plan B. En la Suprema Corte, por unanimidad, dice no procede en este caso, lo desestima y a partir del lunes entrarán al tema del Plan B. Y bueno, pues vamos ahora a enlazarnos con el ministro Cosío. Él, usted lo sabe, es en este caso ministro en retiro, es miembro del Colegio Nacional, pero es también profesor del ABC de Derecho, hace pedagogía legislativa para quien quiera aprender, incluso para legisladores de lento aprendizaje. Mi querido José Ramón, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, gracias por tan interesantes conceptos sobre mi persona, querido Leonardo. Oye, pues hiciste una breve pedagogía legislativa como para decir, a ver, copie 50 veces esto ha cambiado de esta manera en la forma en que se legisla, en fin, parte de la reflexión que compartías hace algunos días con tus lectores del Universal. José Ramón. Fíjate que sí, porque mira, durante muchos años en la Suprema Corte se sostuvo un criterio, yo creo que era muy mal criterio, pero me parece que iba muy en sintonía con los tiempos de la hegemonía priista, en el sentido de que si se daban violaciones a lo largo de un procedimiento legislativo federal o local, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la decisión final que tomaba la mayoría convalidaba todas esas violaciones que se hubieran podido cometer. Digamos, esta era la tesis estándar de aquellos años. Sin embargo, a partir del 2003, 2004, por ahí, se empezó a modificar este criterio y desde entonces ya es un criterio firme en el sentido de que hay ciertas violaciones en el procedimiento legislativo que pueden anular el resultado de ese procedimiento, o sea, la ley. Y para no ir más lejos, en agosto del año pasado, todos los ministros de la actual integración, es decir, por unanimidad de votos, retomaron este criterio y declararon inconstitucional nada menos que la Ley Federal de Telecomunicaciones, con lo cual pues uno entenderá que ese criterio está en vigor. Irregularidades con efecto invalidatorio. Exactamente. ¿Qué sucede si en un determinado momento las comisiones que tienen que hacer el dictamen legislativo no lo hacen? ¿Qué sucede si no se convoca con la debida anticipación a los diputados y a los senadores? ¿Qué sucede si no se permiten las discusiones? ¿Qué sucede? En un caso lo definió la Suprema Corte, si se cambia de sede de manera arbitraria, en un caso de Baja California ya hace varios años, y por poner solo algunos casos. La Corte dijo ahí que el procedimiento tenía pues estas violaciones eran graves y la ley completa que se había aprobado, insisto, mediante ese procedimiento, con violaciones graves, con violaciones trascendentes, se declaraban inválidas la totalidad de la ley o la totalidad de las reformas. Y este es el caso que se va a empezar a ver el lunes, el proyecto del ministro Pérez Dayán sobre las dos primeras leyes del mal o llamado Plan B, que son las que tienen que ver justamente con comunicación social y con responsabilidades. Precisamente el ministro Pérez Dayán presentó un proyecto, o sea, ha estado en todos los medios, en el sentido de que las violaciones identificadas son tan serias que se tienen que anular estas dos leyes que hasta este momento están suspendidas para no ser aplicadas en los procedimientos. Oye, ayúdame, no solamente haces breve pedagogía legislativa, haces también breve pedagogía periodística. ¿Incumplió en algo Pérez Dayán con haber subido, en este caso, su tesis sobre este tema del Plan B? Es decir, como en este caso planteó el Ejecutivo, de que hubo ahí una especie de violación al procedimiento. ¿La hubo o no, José Ramón? No, yo creo que no. Mira, los proyectos en materia de amparo se presentan, se listan con anterioridad, y muchos de los proyectos que tienen que ver con controversias constitucionales, con acciones también. Muchas personas del público recordarán que en casos de esta importancia, pues se dan a conocer los proyectos, se publican. Yo creo que de verdad no hay ningún tipo de violación procedimental en este caso. Y además me parece que es una sana práctica que debía generalizarse en el resto de los asuntos, pues que las personas conozcan de antemano
un proyecto que por lo demás se va a discutir en una sesión pública. Oye, breve pedagogía para opositores ahora, mi querido José Ramón. Venga. ¿Puedes impugnar solo 12 de las 20, que en este caso de 20 piezas legislativas que se aprobaron con esos defectos, o si te vas por el tema del procedimiento, se va el agua y el bebé por el caño? José Ramón. Mira, se publica mediante un decreto, hay un decreto promulgatorio, entonces habría que ver cómo se van a publicar. Entiendo que hoy en la tarde se publicaron, no los he visto, pero vi algún comentario en redes que se habían publicado. Entonces hay que ver cuál es el decreto promulgatorio, y sobre el decreto promulgatorio, todas las leyes o reformas que estén dentro del mismo decreto, sí se tendrían que aprobar. Podría suceder, por alguna razón, que no quisieran impugnar otro decreto, aun cuando tuviera los mismos vicios. Bueno, pues no es del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia. Entonces realmente no sé cuál vaya a ser el ritmo de publicación de los decretos, pero si fueran todas las leyes en un solo decreto, pues los mismos vicios se pueden ir dando, salvo, y aquí se habría que hacer un paréntesis o un punto, que tuviera que el vicio, por ejemplo, fuera al aprobarse la ley tal, no estaban el número mínimo de diputados o no se recabaron los votos, pero en las 2 horas siguientes ya estaban esos diputados o esos senadores, etcétera. Entonces habría que ir haciendo estas diferenciaciones para ver el caso, pero en principio todo lo que se aprobó bajo las mismas condiciones procedimentales, pues estaría afectado del mismo vicio, en principio. Oye, ¿y se pueden empezar a impugnar o en este caso a combatir una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación? Sí, mira, yo creo que el tema que va a seguirse son el de las acciones de inconstitucionalidad, que el 33% de los diputados y el 33% de los senadores pueden impugnar. Desde luego la oposición puede hacerlo, puede llevar a cabo estas impugnaciones. Entonces, en ese sentido, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación, o de las leyes en el Diario Oficial de la Federación, empiezan a correr los días para las acciones. Por otro lado, si fueran amparos, habría que ver si esas disposiciones por su sola entrada en vigor le causan una afectación a las personas, entonces se pueden impugnar, o si hay que esperar a un acto concreto de una autoridad donde se cause el daño a la persona, el perjuicio a la persona, para impugnarlo. Entonces habría que ver qué es lo que las personas en amparos estarían impugnando. Pero lo que sí me parece muy claro es que en acciones de inconstitucionalidad, dentro de los 30 días siguientes, es que se debe producir o se deben presentar mejor las demandas para interrumpir los plazos y permitirle a la Corte la discusión. Pero mira, yo creo que es muy importante este asunto del próximo lunes del ministro Pérez Dayán, porque la primera parte del plan A, del plan B, estas 2 leyes que dije, luego las otras 4 leyes del plan B y luego las 20 reformas que se produjeron el otro día en la sesión esta terrible que se dio ahí en la Casona Jicotenca, eso me parece que tienen pues algunas referencias, tienen algunos motivos de violación procedimental, de forma tal que el criterio del lunes puede servir para analizar la validez del procedimiento legislativo de las otras reformas que se han producido en los días recientes. Es muy importante esta sesión. Pues profesor Cosío, muy agradecido contigo. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches para ti y toda la audiencia. Breve pedagogía legislativa, breve pedagogía para periodistas y para opositores. Aquí todo mundo recibe cátedra del profesor José Ramón Cosío. Y bueno, pues vamos ahora a cambiar de argumento informativo. Yo le doy la más cordial bienvenida a un director galardonado, muy carismático, muy conocido en este país y por supuesto en el mundo. Michel Franco, bienvenido. Leonardo, qué gusto saludarte, muchas gracias. Oye, vi Sundown, que por cierto ya se está exhibiendo en todas las salas, ¿no? Ya está en todos los Cinépolis, Cinemex, en la Cineteca Nacional. Oye, supongo que es una cosa especial en la vida dirigir a quien en mi concepto es el mejor actor del mundo, Tim Roth. Coincido contigo, es uno de los mejores actores del mundo y Yo además... digo que el mejor, ¿eh? Puede ser el mejor, sin duda. Yo crecí de adolescente viendo Perros de Reserva, Pulp Fiction. Es un director que ha trabajado un actor, que ha trabajado con todos los directores que admiro. ¿Te acuerdas de La leyenda del pianista? También, Tornatore, por supuesto. Memorable, ¿no? Sí, increíble.
Pues así de memorable está en Sundown, ¿eh? Muchas gracias. ¿Y por qué se llama Sundown y no Ocaso, Puesta de Sol? Que son muy bonitos en Acapulco, por cierto. Pues Sundown era el título internacional y en México el distribuidor decidió dejar Sundown y le pusieron abajo Secretos en Acapulco. ¿Por qué Acapulco? pero eso yo no lo decido. Ahora, ¿por qué Acapulco? Eso sí O lo sea, decidí tú eres yo. el que más mandas, menos en eso. Sabes que a la hora de distribuir una película yo la suelto y dejo que cada quien haga su trabajo. Y en cada país la adaptan de otra manera. Lo curioso es que aquí es mi país, pero bueno. Nadie es profeta en su tierra. Ahí vamos. Esforzarnos. ¿Por qué Acapulco? Yo creo que igual que para ti, para muchísimos capitalinos, Acapulco es el lugar consentido donde pasamos infinidad de vacaciones. A mí me tocó en los 80 la carretera vieja y pues súbete al coche y vámonos a Acapulco. Eres un niño, director, eres un niño. Gracias. No hablemos de fechas mejor, pero la pasé muy bien en Acapulco infinidad de veces y es triste ver cómo ha cambiado mucho y hemos dejado de ir a Acapulco con la frecuencia, no sé tú, pero pues... Lo mismo. Sí. Y lo lamento. Por eso esos atardeceres son absolutamente irrepetibles, ¿no? Y Caleta es algo especial. La costera y Caleta, a mí Acapulco Diamante ya no me interesa mucho, pero Caleta es increíble y como dices, los atardeceres y el ambiente de la playa. Esta película que la viste, todo el ambiente de Caleta es real. Ahí no pusimos extras. Ya ves que estás en la playa con la cubeta de chelas y... Quiere usted camarones, quiere usted todo lo demás. El pobre Tim Roth decía. ¿Y ahora qué le digo yo a este señor? Solo beber. Y bebió. Habla poco. Es difícil dirigir a un actor de ese calado solamente con elementos gestuales, que lo hace de maravilla, pero habla muy poco, ¿no? Cuando hicimos la primera película juntos en 2015, que se llamaba Chronic, para mí era dirigir a ese gran actor. 6 años después lo sigo admirando muchísimo, pero ya somos muy amigos y ahora es más difícil dirigirlo, porque cuando tienes mucha cercanía con alguien, discutes más. Entonces, hay muchos silencios en la película, eso es de común acuerdo, y nos gustó mucho la idea de poner a un extranjero en Acapulco donde no habla el idioma, pero discutimos muchísimo durante el rodaje porque a mí entiendo su frustración. Lo puse en Caleta sin extras, sin actores e improvisábamos muchísimo y yo quería capturar el Acapulco de verdad. Entonces, si pasaba un borracho y me parecía simpático, pues lo metía al cuadro y lo ponía a interactuar con Tim y lo volví loco, pero creo que valió la pena. Oye, porque no debe ser fácil, digamos, grabar a alguien simplemente por sus gestos, ¿no? Que dicen mucho. En el cine estas cuestiones deben ser difíciles de manejar, pero bueno, tú ya tienes mucha experiencia. Es que el cine actual y las series de televisión han mal acostumbrado a la gente a que todo es sobredialogado, toda la trama se explica con diálogo. Quién es el bueno y el malo y lo que está pasando, y a mí eso me parece muy poco estimulante. Yo confío mucho en el espectador y dejo que vaya sacando sus propias conclusiones, y me gusta también cuando una película tiene muchas lecturas. Además, cuando tienes un tipo como Tim Roth, es como tener Saturno, ¿no? En el film. Es decir, yo qué agrego más. No, su propia gestualidad ayuda un montón. Es genial porque cuando pongo la cámara y no está Tim en el cuadro se ve normal. Entra Tim a escena y todo se ve mejor, o sea, sí tiene una presencia muy especial. Entonces, ¿no? Y la forma en que lo hace. No, yo no quiero, por supuesto, ser aguafiestas ni nada que se parezca. Tú me detienes en lo que no deba decir, porque estoy seguro que la gente verá la película con un enorme gusto. Pero el resto del elenco, ¿cómo interactuó con una estrella como Roth? Bueno, está Charlotte Gainsbourg, que es otra actriz francesa de muchísimo nivel, que se acordarán de ella por películas de Lars von Trier y demás. Y es la única actriz famosa. La otra actriz es Yazú Alarios, que es menos conocida de México. Los demás son que es Berenice. Berenice, que tiene ahí, no queremos echar a perder mucho, pero hay una cuestión ahí entre ellos que la gente va a disfrutar. Y menos en cadena nacional, si no me lo viene el director y le echa a perder el estreno. Mira, para mí voy a echar a perder un poquito del principio, pero lo que la gente se va a encontrar es la fantasía masculina de ir a la playa y perderte del mundo. Nuestro personaje
finge voy a contar un poco el inicio, si me lo permites. Tú eres el director, o sea, tú puedes arruinar tu película con toda libertad. Para que se les antoje verla, están de viaje esta familia de ingleses en la playa, en el Hotel Banyan, que es de mucho lujo en Acapulco. Sí. Les llaman para decir que la abuela murió, tienen que volver al funeral. Y cuando están en el aeropuerto de Acapulco para volar a Londres, Tim se las arregla para no subir al avión y se va quedando de manera indefinida en Caleta, en Acapulco. A mí lo que me interesa ahí es explorar si tenemos libertad o no, si podemos ser libres y escoger cómo queremos pasar nuestra vida. Y la respuesta es no, la sociedad te exige mucho. Pero te das cuenta de lo fuerte y lo bien contado que está eso. Yo pensaba al ver tu película en una novela de Vila Matas que se llama El Doctor Pasavento, que es el arte de desaparecer. O sea, ¿cómo puedes tú salir del personaje que es? Él se va a París, no cuento tampoco la historia, pero está la famosa de Matías Pascal, ¿no? De Pirandello, que es desaparece. Tú logras en el caso de Roth, de Neil se llama, ¿no? El personaje, este ánimo de desaparecer porque tiene una noticia terrible que ha recibido él. ¿Y qué mejor lugar para desaparecer que Acapulco, Michelle? Pues, y tiene que ver con mi amor por Acapulco. Es una especie de carta de amor a un lugar que me fascina, que me duele, que ha cambiado mucho, pero que me encanta. Una carta de amor con reproche, ¿no? Por esa violencia, que qué bueno que no eludiste, ¿no? Porque si no hubiera quedado almibarado. Yo creo que como director de cine, si cierro los ojos, si ignoro la normalización de la violencia en mi país, estaría siendo muy falso. Creo que el cine es un buen lugar para hablar de lo que somos realmente como sociedad, y a veces ese espejo que es la pantalla nos muestra cosas que no nos gustan, pero que vale la pena ver. Eso es el cine, ¿no? También. Sí. Oye, serías también desleal a tu trayectoria, ¿no? Con sabor aquella Nuevo Orden, ¿no? Donde recordabas también esta parte que hoy suena con una actualidad rabiosa, ¿no? Lo dijiste tú. Sí. En su momento era distópica y bueno, ya me callo, me van a regañar. Pero eres muy joven para hacer una película tan, ¿no? ¿Como Sundown? No, sí, como Sundown. En este caso, una película que te habla del desencanto, ¿no? De que te habla también de cómo desaparecer. Escribí la película en una crisis, te va a dar risa, pero de edad media, cuando cumplí 40 años, me estaba haciendo las preguntas. ¿Te puedo decir una cosa y no te enojas conmigo? Dime. Esa es la peor crisis de todas. Bueno, ojalá. Los 40 es. No, ojalá que sea la peor porque ya la pasé, ya me siento mejor. A vivir feliz. Exacto. Sí, porque ya te sientes más cómodo con quien eres. Pero a los 40 me empecé a cuestionar sobre si me gustaba o no quién soy y dónde estoy en la vida y cómo vivir el resto de la vida y demás. Y fue en ese estado mental que escribí esta película. Oye, ¿se ve igual la película en plata, o en su momento se verá en televisión que en pantalla grande, o es fundamental verla en pantalla grande? Yo creo que qué bueno que lo pones sobre la mesa. Es fundamental verlo en el cine y escucharlo en el cine, porque te envuelve de otra manera, se te olvida el mundo y pues te pone realmente en Acapulco, lo hueles, lo sientes mucho más en el cine. Desde el clavado hasta los que dan lata en la playa, pero Acapulco tiene eso de profundamente entrañable. Sí, vale la pena que la gente vaya a cines y ya está en todos lados. Enhorabuena. Muchas gracias. Gran película y gracias por venir. Voy a venir más seguido si me recibes así. Tú eres bienvenido aquí siempre. Muchas gracias, Michel Franco, el galardonado director de cine, una película que vale mucho la pena ver. Bueno, seguimos por supuesto con la información. Tenemos un fragmento de la película, de la entrada. Bueno, y vamos ahora contigo, Natalia. ¿Qué novedades tenemos? Hola, doctor Curcio. Buenas noches a usted y toda su audiencia. Soy Nat y les doy la bienvenida al resumen de tendencias de hoy, jueves 4 de mayo. No importa en qué país del mundo te encuentres, una de las tendencias principales es May the 4th be with you. Como cada 4 de mayo desde hace algunos años, se celebra el Día de Star Wars para hacer honor a una de las franquicias cinematográficas más populares de la historia, aunque en realidad los festejos no se quedan en un solo día. Las y los fanáticos de la saga de ciencia ficción creada por George Lucas en 1977 tienen todo el mes de mayo para celebrar a la Guerra de las Galaxias, aunque el cuarto día del mes se le considera el día perfecto.
Si usted, doctor, se pregunta, ¿por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars? Déjeme explicarle que la celebración del 4 de mayo como el día de Star Wars tiene sus orígenes en una mera cuestión fonética y un juego de palabras. En inglés, May the 4th, 4 de mayo, se pronuncia muy similar a May the Force, que la fuerza, como en la frase más famosa de la franquicia, May the Force be with you, o que la fuerza te acompañe. Me despido, doctor Curcio. Nos vemos la próxima semana con las tendencias mundiales en las noticias. Gracias por sintonizar Grupo Fórmula y buenas noches. Gracias, Natalia. Aquí nos vemos mañana también, por supuesto, con toda la información. Vamos ahora a cambiar de argumento informativo. Le daba a conocer los datos de la inversión fija bruta. Hace un momento hablaba con Carlos Serrano, el jefe de los economistas del banco del BBVA. Y bueno, pues ha crecido la inversión 12.4, particularmente interesante. Es ver el crecimiento que ha tenido en maquinaria y equipo. Ha crecido 16%. En el caso de equipo de transporte importado está un 40%. Lo cual tiene algo pues profundamente impactante. Y vamos ahora con mi compañera Andrea Meraz, nos tiene información del INE. Entiendo que ya pactaron quién va a ser el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, es decir, el que sustituye a Edmundo Jacobo, quien, como usted sabe, después de haber sido restituido por en este caso la legalidad, es decir, la Suprema Corte de Justicia, dijo, bueno, pues renuncio para permitir que la nueva comisionada, consejera, en este caso, comisionados son los del INAI, consejera presidenta, bueno, pues tenga una secretaría ejecutiva más acorde con lo que son sus prioridades. Andrea Meraz, ¿en qué va el tema? Cuéntanos. Muy buenas noches, doctor. Bueno, hay varios cambios dentro del Instituto Nacional Electoral. Pues ya la consejera presidente Guadalupe Tadei perfila poner a Flavio Cienfuegos como secretario ejecutivo. Recordemos que este órgano electoral, la parte más importante es justo la secretaría ejecutiva, porque es la representación legal del instituto. Flavio Cienfuegos es en este momento el jefe de su oficina y también ha colaborado con la consejera presidente en el organismo público local de Sonora. Actualmente, le decía, está en la presidencia del instituto. Todavía falta que 8 consejeros electorales le den el visto bueno para ser el secretario ejecutivo en el Consejo General, es decir, 2/3 partes, pero recordemos que actualmente pues Flavio Cienfuegos, cuando ocupó la dirección de administración del Instituto Mexicano del Seguro Social del 1 de febrero al 16 de julio de 2019 con Germán Martínez, el senador, pues fue denunciado justamente por él por algunas irregularidades que se habían presentado dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas irregularidades le fueron cuestionadas incluso durante el proceso de elección para consejeros electorales, donde participó, y pues y decía en esas entrevistas, doctor, que no había procedido la autoridad para poderle estimar algunos cargos. También hoy Roberto Heicher Cardiel anunció la renuncia a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. Después de 2 décadas de estar en un órgano autónomo, presenta la renuncia a Guadalupe Tadei y sería otro de los cargos que estarían vacantes dentro del Instituto Nacional Electoral, que recordemos, la mayoría están como encargadurías de despacho, doctor. Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte. Buenas noches. Buenas noches. Y hoy nuestro embajador ante Naciones Unidas fijó postura en la Asamblea sobre el tema de la reforma del Consejo de Seguridad. México reconoce su esfuerzo y su liderazgo a lo largo de estas negociaciones intergubernamentales y se adhiere a la intervención de Unidos por el Consenso. Permítaseme a continuación formular a título nacional algunas consideraciones. El documento que nos han compartido con los elementos revisados de los cofacilitadores de convergencias y divergencias sobre la cuestión de la representación equitativa, sobre el incremento de la membresía del Consejo de Seguridad y otros asuntos relacionados, contiene, en efecto, la evaluación de ustedes, los cofacilitadores, sobre el estado de las negociaciones intergubernamentales y, como tal, refleja su punto de vista y es de la responsabilidad de sus autores. En tal sentido,
mis comentarios en modo alguno han de interpretarse más allá del ánimo constructivo con el que respondemos a su llamado para intercambiar ideas sobre dicho... Bueno, pues es parte de lo que dijo el embajador de la Fuente. A continuación, después de la pausa, le presento el final. Volvemos. Seguimos con la información. Concluimos de escuchar, de ver la intervención del embajador de la Fuente allí en la Asamblea de Naciones Unidas. Para intercambiar ideas sobre dicho documento. Primero, nos resulta particularmente importante hacer referencia a la resolución 53/30 cuando se alude a la decisión 62/557, pues las dos constituyen la base de la reforma del Consejo de Seguridad y nos parece que una no puede invocarse en ausencia de la otra. Al escuchar los debates sobre los números que una propuesta u otra alcanzarían, la resolución 53/30 es la que fija el número mínimo de votos requeridos para cualquier decisión sobre la reforma y precisamente por ello se debe tener presente en todo momento. Segundo, en algunas secciones, al referirse a las coincidencias, la redacción empleada puede dar lugar a una falsa interpretación sobre si en efecto se trata o no de una convergencia. Lo mismo sucede con las divergencias, las cuales deben ser claramente conceptualizadas como áreas que requieren de mayor deliberación para distinguir con nitidez en lo que hay convergencia y lo que aún es divergente. Cito como ejemplo el párrafo 2 de las convergencias. Bueno, pues ahí tiene usted lo que explica el embajador. Se quiere un Consejo de Seguridad más democrático, que como lo ha planteado México. Las negociaciones para la reforma de la ONU se han estancado y la verdad es que es complicadísimo. Es además en este caso, vetocracia. Todo el mundo tiene la posibilidad de ir haciendo señalamientos en un sentido o en otro, pero es, por supuesto, muy, muy importante seguirle la pista a ese debate. Le echo un vistazo al Twitter y está, pues, Delfina en primerísima línea, 15.500 tweets sobre el particular, algunos pues muy previsibles, ¿no? Sus críticos la ubican, fíjense, bueno, dice Max Kaiser, por ejemplo, píntenlo como quieran, Delfina solo irá a un debate con un moderador cómodo que le deje leer los eslogans de campaña que le prepararon sin hacerle preguntas serias. Las dos candidatos en Morena para estas elecciones son incapaces de armar una idea propia que convenzan a alguien. Bueno, esa es la opinión de Max Kaiser. En este caso, Vicente Fox sube también a la cuenta de Twitter, dice, aunque le pongan a Lord Molécula de moderador, tiene gracia el hombre, dice, Delfina va a perder el debate, no sabe ni hablar. Bueno, eso dice Vicente Fox Quesada. Y bueno, pues hay algunas reacciones. Vamos a ver parte del video que ha subido ya a redes Alejandra del Moral. Hola, pues ahora con la novedad de que el debate tiene debate y quieren modificar la forma a la moderadora, yo se los digo como siempre lo he dicho, en el momento que quieran, en el formato que quieran, hay que debatir, hay que ir con la ciudadanía. Hoy quien pierde al no haber debate, al que una de las candidatas rehuya, es la ciudadanía. Tenemos que pensar en cada una y cada uno de los ciudadanos mexiquenses. Estoy lista para ir a cualquier espacio en donde podamos comparar las propuestas y las capacidades de las candidatas que podamos enfrentar y llevar a buen puerto los destinos del Estado de México. Eso es lo más importante. Así es que va por el debate.
Bueno, pues parte de lo que dice del moral, leo a Fernando Belanzarán, siempre polémico, dice, vergonzosa forma como su equipo trata a Delfina, tanto la subestiman, dice, que vetan a moderadora del debate, a periodista independiente, y buscan otra que solo lee la palabra y no cuestione, es decir, una involución en materia de formatos de debate en este país y también de confianza, ¿no? En términos generales, dice, es Juanita, los mexicanos merecen tener gobernadora. Bueno, él aprovecha para hacer, por supuesto, propaganda política por su candidata, pero son algunas de las reacciones. Vamos a escuchar, si ya la tenemos a la mano, la argumentación que hizo el presidente nacional de Morena, en este caso Mario Delgado, de por qué razón, en este caso, Delfina no va al debate. Si se ofrecen condiciones de imparcialidad, por supuesto que vamos a ir, pero no vamos a ir a hacer el juego otra vez al instituto de un montaje como el que hicieron la otra vez, pero pues que finalmente la maestra derrotó tanto a la conductora como a la candidata del PRI. Nosotros estamos de acuerdo en que el debate se dé entre las candidatas, no entre las moderadoras. Si nos garantizan condiciones de imparcialidad, de equidad, sí irá la maestra, pero no vamos a ir a un montaje. ¿Ya? Supongo que básicamente si ponen exactamente los temas que yo digo, entonces iremos y decir que fue un montaje el anterior. Bueno, pues usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión. Vamos ahora a la pausa musical. Cerrando pues el esfuerzo informativo del día. Quédese en nuestras frecuencias. Por supuesto, le pido que se cuide mucho y que sea rabiosamente feliz. Hasta mañana.